Bienvenidos a otro episodio de Sodocardio Radio y TV. Yo soy la doctora Ana Vergés, cardióloga internista, presidenta de lo que es el Consejo de Falla Cardíaca de nuestra sociedad y un honor estar acá. Me acompaña en el día de hoy el doctor Edison Félix, cardiólogo internista, ecocardiografista, también con máster en insuficiencia cardíaca y actual vicepresidente de nuestro Consejo de Falla Cardíaca. Bienvenido, Edison. Muchas gracias, un honor para mí como siempre compartir este escenario contigo. En el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante llamado insuficiencia cardíaca en la mujer. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Bueno, el primer viernes de febrero siempre se ha celebrado desde hace unos años lo que es el Go Red for Women. Es una campaña de concientización en pro de lo que es la salud cardiovascular en la mujer. Esto tiene algo muy interesante y es que todos los años insta a que nos vistamos de rojo, a que concienticemos sobre la salud de nuestro corazón. Y en ese sentido, Edison, me gustaría preguntarte, ¿qué es la insuficiencia cardíaca para que nuestros oyentes, youtubers puedan conocer esto? Sí, muy importante entender este concepto que es un poco complejo, pero básicamente hay que entender que una insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico. Síndrome hace relación conjunto de signos y síntomas que puede presentar un paciente, el cual van a ser producto de unas alteraciones a nivel cardíaco que pueden ser tanto de su estructura como de su funcionabilidad. Estos trastornos pueden ser adquiridos al momento del nacimiento con las famosas cardiopatías congénitas o puede ser adquirido de distintas formas durante la vida de la persona. Y estos entonces van a producir básicamente dos tipos de trastornos. Uno, o que el corazón no bombea adecuadamente la sangre, o dos, que van a producir un aumento de las presiones dentro del corazón, lo cual va a traducirse sobre todo con unos síntomas cuyo síntoma cardinal va a ser la disnea o la falta de aire. Bien, excelente, Edison. Me encantó la forma en la que abordaste. Y insuficiencia cardíaca en la mujer, ¿hay alguna diferencia entre hombre, mujer? Porque, estamos en la campaña, o sea, nos unimos a la campaña de concientización de Go Red for Women o Vístete de Rojo por la salud cardiovascular de la mujer. Entonces, me gustaría saber si hay alguna diferencia entre el hombre y la mujer, porque es una enfermedad que nos afecta a todos. Sí, claro. Es importante entender que esta patología puede dividirse básicamente en tres grupos, aunque y más importantemente mencionamos dos. Uno, cuando el corazón no bombea bien la sangre, y dos, cuando ella aparentemente la bombea bien, pero ese corazón está un poquito más rígido y entonces aumenta la presión dentro del mismo. A eso es lo que se le llama falla preservada, y cuando el corazón no bombea bien, falla reducida. Dependiendo del tipo de insuficiencia cardíaca, puede haber una predilección mayor hacia hombres que mujeres. Para citarte un ejemplo, los pacientes que tienen un bombeo más disminuido tienden a ser más varones. Por ejemplo, en un estudio que publicamos sobre nuestra población dominicana hace aproximadamente unos 3 años, pudimos percatarnos de varias características. Uno, que los hombres son más frecuentes tener más problemas con respecto al bombeo, con impulsar la sangre, que las mujeres, a una relación tal que las mujeres corresponden a un 30% y los hombres casi un 70%. O sea que ese grupo es más frecuente en el caso de hombres versus mujeres, pero cuando el corazón se pone entonces un poquito más rígido y ahí aumenta un poquito más la presión y la fracción está preservada, es más frecuente en mujeres, casi un 50 y pico por ciento más que en el contexto de los hombres. Así también pueden haber algunas patologías que pueden ser diferentes y que pueden afectar más al hombre que a la mujer, como el caso, por ejemplo, de la miocardiopatía dilatada, periparto, que podemos hablar más adelante. Bien, claro, vamos a mencionarla más adelante porque es un aspecto importante y que a mí también me apasiona. Es importante también destacar, además de las características que ese importante estudio que se realizó aquí demostró, es importante destacar también que en lo que es el pronóstico, aunque la mujer hace más falla cardíaca preservada, pues la evolución comparado con hombres con fracción de eyección preservada también, pues la evolución es un poco más tórpida en la mujer. Eso han demostrado estudios internacionales también. Y me gustaría mencionar un poco sobre lo que son los factores de riesgo. Hay factores de riesgo tradicionales, que son los factores de riesgo cardiovasculares que ya conocemos, la hipertensión,
el hábito de fumar, el alcoholismo, la obesidad es un factor de riesgo que ha tomado mucho repunte, Claro. sobre todo para falla cardíaca con fracción de eyección preservada y sobre todo en la mujer. También hay otros factores como son el sedentarismo, el no hacer ejercicio, una dieta poco saludable como la dieta que impera normalmente por este estilo de vida tan ajetreado y tan rápido que llevamos. También, ¿qué otra cosa mencionar? Ayúdame. La diabetes. La diabetes. La diabetes es muy importante. De hecho, es importante tener pendiente que todas esas entidades en conjunto, cuando ya tú presentas alguna de esos factores de riesgo, bueno, entras en riesgo para poder desarrollar cambios estructurales o funcionales en el corazón que a su vez te llevan a insuficiencia cardíaca. Esto es como una especie de cronología, de una serie de eventos que van sucediendo hasta que el paciente llegue a insuficiencia cardíaca, lo cual puede ocurrir de una manera aguda o como puede ocurrir de una manera crónica por años de estos factores de riesgo de estar presentes que cuando no se controlan pueden entonces más fácilmente llevar al paciente a que desarrolle insuficiencia cardíaca. Entonces, algo muy importante con respecto al pronóstico y más sobre todo sobre esto de la campaña Go Red for Women, está muy relacionado con el hecho de que, por ejemplo, si le preguntas a las mujeres de manera general, ¿cuál es la principal causa de muerte? ¿Qué te van a decir la mayoría de las mujeres? Cáncer. Te van a decir cáncer de mama, te van a decir cáncer cervicuterino, entre otras. Y de último, se recuerdan de la enfermedad cardiovascular. Pero si ustedes no lo sabían, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte tanto a nivel mundial en este país, así como también a nivel mundial, que incluyen sobre todo la cardiopatía isquémica que te lleva sobre todo a insuficiencia cardíaca, así como también los eventos cerebrovasculares. Entonces, tú tienes pacientes de cáncer que cada vez más estos pacientes están curándose y sobreviviendo al cáncer, pero entonces después, ¿de qué van a morir? De una enfermedad cardiovascular a largo plazo. Así es. Razón por la cual, de la misma manera que todos los años se hacen su mamografía, su sonomamografía, su Papá Nicolau, de igual manera debe llevarse una evaluación cardiovascular, por lo menos anual, para detectar estas enfermedades a tiempo y poderlas tratar. Además de que la enfermedad cardiovascular, aparte de ser la causa principal de mortalidad a nivel mundial, mucho más que si juntáramos todos los tipos de cáncer juntos, como mencionaba Edison. Además de esto, es importantísimo mencionar que el 80% de estas muertes pudiesen ser prevenibles. Entonces, debemos enfocarnos y por eso el primer viernes de febrero de cada año se celebra esta campaña, porque además de esto, nosotras las mujeres también, en los estudios que se han hecho, en las investigaciones, hemos sido menos representadas. O sea, la población o la relación mujer-hombre en esos estudios siempre, ahora es más equilibrada, pero anteriormente era un poco dispar. Entonces, también es importante destacar algunos factores de riesgo que son propios de la mujer o propios de lo que es el sexo femenino. En ese sentido, me voy a referir a lo que son, por ejemplo, el embarazo, que supone un riesgo importante para enfermedad cardiovascular, los trastornos hipertensivos, la preeclampsia, por ejemplo, también el estatus postmenopáusico, o sea, las mujeres ya cuando llegan a lo que es la menopausia, pues también aumenta su riesgo cardiovascular. ¿Cuál otro? Exacto. Mira, y sobre todo, ellos predisponen más a dos condiciones, de las cuales vamos a hablar ahora. Una de ellas es un tipo de insuficiencia cardíaca aguda, aunque se describe dentro de las MINOCA, o sea, de patologías o cardiopatía isquémica en el contexto de arterias no obstructivas, pero el Takotsubo se comporta, que es el síndrome del corazón roto, es más frecuente, muchísimo más frecuente en mujeres que hombres, precisamente en edades posmenopáusicas, que son sometidas a un gran estrés y pueden desarrollarlo. Y esta entidad, aunque también puede dar en hombres, como les dije, más frecuente, mucho más frecuente en mujeres, esta entidad se comporta inicialmente realmente como si fuera un infarto y una falla cardíaca aguda en el momento. Pueden hacerte edema agudo de pulmón y entre otras complicaciones. Y como muy bien tú habías mencionado, el embarazo es un estado fisiológico, pero digo entre comillas porque realmente genera un estrés para el corazón. Y cuando tú tienes una paciente que arriba de eso tiene factores de riesgo para hipertensión, te desarrolla hipertensión durante el embarazo y posteriormente preeclampsia, ahí va a aumentar el riesgo de que ese corazón se debilite y se dilate.
Y ahí es que entran entonces las famosas miocardiopatías dilatadas periparto, que ya esas son condiciones inherentes, exclusivas de la mujer. Así es. De hecho, yo, por ejemplo, trabajo en un hospital materno y acá vemos miocardiopatía periparto casi siempre asociada a preeclampsia y a otros factores de riesgo. Antes de yo seguir a miocardiopatía periparto, algo importante que tú mencionaste que es el estrés o la miocardiopatía por estrés. Ajá. El estrés también, no lo mencionamos dentro de los factores de riesgo, pero es un factor de riesgo importante. El estrés de manera continua o persistente va a generar lo que es aumento de la inflamación de los radicales libres, disminución del sueño, aumento de la frecuencia cardíaca, una liberación de hormonas que tienden a causar ese tipo vamos a decir, de manifestaciones. Y al final entonces, de tanto tener vamos a decir, este estímulo, el corazón entonces comienza a fallar. Exacto. Entonces, es importante, bueno, muy bien ibas diciendo, es importante entender que cuando esas pacientes presentan esa miocardiopatía dilatada, gracias a Dios, más o menos un 50% de esos pacientes remiten a los 6 meses. Pero es que hay un problema, que hay un grupo importante que si esos pacientes no son identificados y tratados a tiempo, puede ser que se queden ya de manera definitiva con insuficiencia cardíaca. Es importante mencionar que esto sí es un poquito más serio. La insuficiencia cardíaca tiene una mortalidad mayor que cualquier otro tipo de cáncer a 5 años, solamente superado por el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es el más agresivo de estos tipos de cánceres, pero es sobre todo el de la insuficiencia cardíaca, perdón, como les iba diciendo, tienen una mortalidad muy alta a 5 años. O sea, se estila, aunque a pesar de que hemos mejorado mucho la medicación, hemos mejorado bastante el uso de dispositivos que han ayudado a mejorar la sobrevida de estos pacientes, etcétera, pero un paciente con insuficiencia cardíaca tiene una mortalidad aproximada de un 50% a 5 años, una vez se inicia el diagnóstico. Y entonces, algo que me gustaría que tú me dijeras, y a la población en general, ¿cuándo yo debo sospechar que tengo insuficiencia cardíaca? Ya sabemos que debemos ir por lo menos una vez al año al cardiólogo a un chequeo cardiovascular, sobre todo por encima de 40 años, aunque no tengamos ningún factor de riesgo. Pero cuando yo digo, bueno, probablemente puedo tener insuficiencia cardíaca, déjame ir al cardiólogo. Exacto. Uno de los síntomas cardinales, aunque existen un abanico de síntomas y signos que se pueden observar en la insuficiencia cardíaca, pero el síntoma más cardinal es la disnea, o sea, la sensación de falta de aire. Miren, antes yo caminaba 2 cuadras sin cansarme, ahora no puedo ni llegar ni a una cuadra ni a la esquina porque inmediatamente siento que me falta el aire, no puedo subir escaleras, se me están edematizando o hinchando los pies, el cual generalmente suele ser simétrico. También el paciente de noche no puede dormir sin tener varias almohadas, eso se llama ortopnea, así como también de noche se levanta asfixiado buscando aire, pueden presentar dolor en el pecho, pueden presentar así como también palpitaciones, entre otras sintomatologías, pero estas son las que básicamente más preocupan al paciente y más las que deben de alertarte de que tienes que ir a una evaluación por el cardiólogo. Con relación también ahí a los síntomas, cuando hablamos de miocardiopatía periparto, hay que mencionar que los síntomas son lo que te alertan, pero muchas veces se solapan con lo que son los síntomas propios del embarazo. Las mujeres embarazadas le falta un poco el aire cuando caminan, se le hinchan los pies. Entonces uno dice, no, eso es propio del embarazo y se retrasa el diagnóstico. Y al retrasarse el diagnóstico, pues el pronóstico es peor. La otra cosa con la mujer que es un reto, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, porque muchos de estos medicamentos que se utilizan para insuficiencia cardíaca no se deben usar durante el embarazo, algunos no se pueden usar durante la lactancia. Exacto. Y entonces uno se cohíbe un poquito en ese sentido con las mujeres ya en edad fértil y embarazadas o ya en el posparto. A mí me gustaría que tú me dijeras, Edison, ¿cómo yo puedo diagnosticar o cómo se espera diagnosticar lo que es la insuficiencia cardíaca? Exacto. Para diagnosticarla, además del examen físico y la historia clínica, que es fundamental, sin eso no tenemos el primer approach. El primer método diagnóstico es el electrocardiograma, que nos puede orientar sobre alteraciones estructurales que produzcan trastornos eléctricos a nivel del electro. Y el segundo estudio, que es el que más tenemos disponible, es el ecocardiograma, aunque puedes hacerlo con otras
con otros métodos de imágenes, pero el ecocardiograma es cardinal, es muy importante para poder establecer cómo está funcionando estructural y valga la redundancia, funcionalmente ese corazón y así orientarnos al diagnóstico. Y de hecho, yo que te decía, me apasiona la miocardiopatía periparto, el ecocardiograma es básico porque lo que es miocardiopatía periparto son signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, pero aunado a lo que es una fracción de eyección o disfunción del ventrículo izquierdo evidenciada por una fracción de eyección menos de 45, y eso lo sabemos por eco básicamente. Hay otros métodos un poco más sofisticados. Edison, con relación al tratamiento, algo breve para la población. Bueno, el tratamiento es un tratamiento complejo. Va a depender de muchos factores, dependiendo si está en gestación o no, pero básicamente la terapia consigue 4 grupos de medicamentos que, siendo aplicados de manera correcta y apropiada y dándole la dosis correcta en el tiempo al paciente, esos pacientes pueden tener una alta probabilidad de responder adecuadamente, mejorar síntomas, mejorar un poco calidad de vida y también mejorar también el riesgo y prolongar la vida. Sí, también importante, aparte de las medidas farmacológicas, que muy bien las dijo Edison de manera resumida, también está lo que son las no farmacológicas, cambio en el estilo de vida, que de eso vamos a brevemente a tomar un poquito, y también lo que es rehabilitación cardíaca para devolver un poco la funcionalidad a ese corazoncito. Con relación a las medidas no farmacológicas o cambios en el estilo de vida, a mí me gustaría que tú me digas a mí y a la población que nos escucha brevemente, ¿qué podemos hacer para no llegar a ser pacientes de insuficiencia cardíaca? Importante, chequeos regulares con su cardiólogo, tenga o no enfermedades persistentes. Si ya tiene esas enfermedades persistentes, usted tiene entonces que trabajar en mantenerlas controladas. Siempre y cuando usted haga eso, va a disminuir dramáticamente las probabilidades de desarrollar una insuficiencia cardíaca. Bien, y para finalizar, por lo menos no sé si quieres decir algo más, yo de mi parte quiero agradecerles y a la vez invitarles a que se unan a nuestra campaña de Go Red for Women o Vístete de Rojo por la salud cardiovascular en la mujer. Chao.